Leonardo nos servía para introducir un poco el Renacimiento y dejábamos esa cronología que vamos a intentar hacer con todos los pintores, es decir, saber qué está sucediendo en el mundo mientras que ellos viven, para tener un contexto. Tenéis ahí las fechas de nacimiento y muerte, que son 1483 y 1520. Entonces voy a enumerar rápidamente lo que va pasando para ponernos en situación de qué sucede en el mundo en la época del Renacimiento. Bueno, en primer lugar, ese mismo año, 1483, nace también Martín Lutero, precisamente, justamente saldrá de la Iglesia de Roma, de la Iglesia Católica, el mismo año en que muere Rafael, en 1520. El Papa que va a haber ahora será el Papa Inocencio VIII. Empieza a haber también problemas con los papas, luego después vendrá el Papa Sixto IV y Julio II, que será uno de los principales mecenas tanto de Rafael como de Miguel Ángel, y después llegarán también los Borgia, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta historia que conocemos. En España, 1492, descubrimiento de América, y es cuando aparecen también todas las expediciones, aparte de la de Cristóbal Colón. Pues tenemos las de Pizarro, las de Medellín, etcétera. Todos estos personajes están viajando ahora a las Indias, a Sudamérica, y se están produciendo todos estos descubrimientos y conquistas. Muere Montezuma, hay problemas en México. Tenemos en este abanico de años suceden también estas cosas. Por otra parte, en Alemania sube al trono Maximiliano I, que será el padre de Felipe el Hermoso, y será el que arregle su matrimonio con Juana la Loca, con Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, madre del futuro Carlos V, que también llegará al trono al final de la época de Rafael. Tenemos acontecimientos culturales importantes como la publicación de la Celestina, el nacimiento de Garcilaso de la Vega. También en estos años sucede la muerte de Isabel la Católica, concretamente en 1504. Nacen personajes también muy significativos en la historia de la Iglesia, como San Francisco Javier, que nace en 1505, y también en estos años va a nacer San Ignacio de Loyola, igualmente. Ambos promotores de la Compañía de Jesús, San Ignacio fundador. Después, en 1509, también en este periodo de años, llega al trono de Inglaterra Enrique VIII. Todos conocemos un poco de su historia, cómo también se separa de la Iglesia, cómo es una época muy oscura para la historia de Inglaterra porque manda asesinar a algunas de sus mujeres, y tendrá varios hijos, entre ellos pues María Tudor, Isabel I, y se empieza a fraguar la historia de Enrique VIII también en esta época. Nace también a finales de la vida de Rafael Santa Teresa de Jesús en 1515, y en el 16 comienza el reinado de Carlos V, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. En 1517 ya tenemos la publicación de las tesis de Lutero, y es ahí cuando ya empiezan todos los precedentes de la Reforma que ya hemos citado en las otras dos sesiones anteriores y que veremos con más detenimiento cuando hablemos del barroco. Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que está sucediendo un poco en el mundo. Inglaterra sobre todo, España con los descubrimientos, Italia con las idas y venidas de papas más santos y otros papas en torno a los cuales se ha creado una leyenda. Y que, bueno, pues se dan lugar también a que tengamos en cuenta cuál es la historia de la Iglesia y a lo largo de los siglos. Bueno, pues hecho este pequeño contexto, vamos a conocer a Rafael. Hay algún autorretrato más de él y son todos iguales, o sea que muy probablemente se corresponde en gran medida con su imagen en la realidad. Nace, como hemos visto, en 1483 y fue hijo de un orfebre, de manera que desde muy pequeño estuvo acostumbrado a ver a su padre trabajar, la labor de la artesanía, y enseguida, por sus dotes con el dibujo y la pintura, empieza a aprender a pintar y cuando tiene 11 años se traslada a Perugia y pasa a formar parte del taller de un gran pintor de la época que es Perugino, conocido así precisamente, aunque su nombre auténtico era Pietro Vannucci, conocido así por ser de Perugia.
En los primeros años de su obra, el influjo, la influencia de Perugino es tan grande sobre la obra de Rafael que a veces no es fácil distinguir qué obra es de Rafael y qué obra es de su maestro. Lo que sí sabemos es que en el primer documento donde aparece su nombre, recoge también que solo tiene 17 años y ya con 17 años se le nombra como maestro, que era una distinción muy importante, es decir, la gente que conoce su obra ya ve su gran maestría. Una de sus primeras obras es esta crucifixión de 1502 y luego después veremos la coronación de la Virgen María. Tanto en esta como en esta que es la coronación, voy a ir alternando, pues se ve muy fuerte la influencia de Perugino, sobre todo en dos cosas. Tanto en esta como en la coronación vemos la división del cuadro en la parte terrena, la parte de abajo, y la gloria de la parte superior. En este caso son los dos ángeles que recogen la sangre de Cristo, una parte celeste y otra parte terrena, y aquí ya tenemos la coronación de la Virgen y el sepulcro rodeado por los apóstoles. Después, esto nos da también a pensar en esa estética de la que hablábamos cuando hablábamos de Leonardo, el orden, la estructura, la composición en dos líneas muy bien ordenadas, muy bien pensadas. Aquí tenemos, por ejemplo, como en la parte superior hay formado un triángulo compuesto por el cuerpo de Cristo y los dos ángeles que están colocados casi en diagonal. Y en la parte baja tenemos exactamente un triángulo invertido con los dos personajes, la Virgen María y San Juan, que están perfectamente dispuestos de forma simétrica, y María Magdalena y el otro santo que aparece debajo, que están también dispuestos de forma simétrica. Entonces aquí vemos perfectamente plasmado ese orden que prima, ese orden geométrico que prima en las composiciones del Renacimiento. Y estas son sus dos primeras obras, y este mismo orden en la composición y también la influencia de Perugino lo vamos a ver en una de sus obras más significativas de estos primeros años. En 1504 pinta estos desposorios de la Virgen. Es un cuadro bastante grande porque mide 1,70 por 1,20 aproximadamente y se conserva en la Pinacoteca de Brera en Milán. En este cuadro ya empieza a haber una tentativa de Rafael para encontrar su propio estilo. Lo veremos sobre todo en el rostro de la Virgen, que empieza a ser ya muy característico. Vamos a verlo más adelante. Pero la huella de Perugino, su influencia es todavía muy marcada. No tenemos más que mirar el mismo tema tratado por Perugino. Vemos que es extraordinariamente semejante. El templo al fondo, la ceremonia en primer plano. Es muy similar. En cuanto al tema, iconográficamente hablando, nos encontramos con los desposorios de la Virgen que, como sabemos, pues no aparecen en los evangelios, pero ya hemos dicho alguna vez cómo para representar o como fuente de estos temas, sobre todo los relacionados con la Virgen, que no aparecen en los evangelios, los artistas recurren a los evangelios apócrifos, es decir, aquellos que no están dentro del canon de la Iglesia. He traído aquí exactamente el extracto donde se describe este momento que pertenece al protoevangelio de Santiago. Y dice así: y sus padres, los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, salieron del templo llenos de admiración y glorificando al Omnipotente porque la niña no se había vuelto atrás. María permaneció en el templo del Señor, precisamente celebrábamos ayer la presentación de la Virgen, nutriéndose como una paloma, y recibía su alimento de manos de un ángel. Y cuando llegó a la edad de 12 años, los sacerdotes se congregaron y dijeron: he aquí que María ha llegado a la edad de 12 años en el templo del Señor. ¿Qué medida tomaremos con ella para que no mancille el santuario? Y dijeron al gran sacerdote: tú que estás encargado del altar, entra y ruega por María y hagamos lo que te revele el Señor. Y el gran sacerdote, poniéndose su traje de 12 campanillas, entró en el santo de los santos y rogó por María. Y he aquí que un ángel del Señor se le apareció, diciéndole: Zacarías, sal y reúne a todos los viudos del pueblo, y que éstos vengan cada cual con una vara. Y aquel a quien el Señor envíe un prodigio, de aquel será María la esposa. Y los heraldos salieron y recorrieron todo el país de Judea. Y la trompeta del Señor resonó, y todos los viudos acudieron a su llamada.
Y José, abandonando sus herramientas, salió a juntarse con los demás viudos y todos los congregados. Fueron a encontrar al gran sacerdote. Este tomó las varas de cada cual, penetró en el templo y oró. Y cuando hubo terminado su plegaria, volvió a tomar las varas, salió y se las devolvió a sus dueños respectivos, y no notó en ellas prodigio alguno. Y José tomó la última, y he aquí que una paloma salió de ella y voló sobre la cabeza del niño. El gran sacerdote dijo a José: tú eres el destinado por la suerte para tomar bajo tu guarda a la Virgen del Señor. Bueno, este milagro sobre la vara de José también es representado por los artistas en lugar de por un pájaro, por una paloma, para no confundirnos con el Espíritu Santo. En otras iconografías es la vara florecida, que es lo que determina a San José como el justo que va a ser merecedor de guardar a la Virgen María en su casa. También esta vara marcada por el prodigio del cielo viene a aludir al tronco de Jesé, de donde está profetizado, según Isaías 11:1, que y saldrá un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz se elevará una flor, porque recordemos que San José provenía de la estirpe de David, como nos cuenta la genealogía de San Lucas, y se ve muy bien de Jesé, David, hasta llegar a San José. Pues este es el simbolismo de la vara florecida de San José. Como veis en la escena, San José está acompañado por los demás hombres con sus varas respectivas, y hay uno que la está rompiendo porque no ha sido el afortunado en guardar bajo su casa a María. También en este cuadro podemos ver dos cosas. En primer lugar, siguiendo con la explicación del tema, cómo no es una boda que se acomode a cómo eran los desposorios en el mundo semítico, en el mundo judío. Normalmente era una ceremonia de carácter privado y no la oficiaba ningún sacerdote. Tampoco se hacía en un lugar especial, aunque aquí el templo del fondo pudiera aludir al templo de Jerusalén, se considera o así se piensa. Eran ceremonias, como digo, privadas que no necesitaban ni de un templo ni de un sacerdote. ¿Por qué se representa esto así? Pues porque estamos en el siglo XVI y para que los fieles entiendan lo que aquí se está celebrando, se intenta asemejar esta escena lo más posible a una boda de la época, es decir, que haya un oficiante, es decir, un sacerdote, en este caso un sumo sacerdote de la época, que haya gente, que haya público, los hombres a un lado, las mujeres al otro, y que se haga en un contexto sagrado, en un templo, por eso se coloca en el fondo. Todas estas cosas convergen para hacer más fácil la lectura de la imagen y comprensible a los contemporáneos de Rafael. Por otra parte, de esta manera, también el pintor puede colocar al lado de la Virgen otras mujeres que se sobreentienden vírgenes como ella, que estaban en el templo, para incidir en el carácter de la virginidad de María. Este es el contenido de la escena y la simbología de por qué la escena también se ha representado así. Por otro lado, si atendemos a los aspectos más formales, nos pasa igual que los dos lienzos que hemos visto anteriormente. Como el cuadro está perfectamente ordenado, la perspectiva lineal, que es lo que estamos viendo, es decir, cómo las líneas que están marcadas por el enlosado convergen en el punto del fondo, que es la ventanita que está abierta en el templo. Ese es el punto de fuga, que se llama. Y todas las líneas convergen. Normalmente no se ven, están, digamos, mentalmente dispuestas por el pintor, pero en este caso se ayuda del baldosado del suelo. Y así crea esa sensación de perspectiva. Luego tenemos dos grupos simétricos también en un primer plano, las mujeres y los hombres, para crear también esa simetría. Y en el templo del fondo vemos una muestra de lo que era la arquitectura renacentista. No se sabe muy bien si el templo que existe más parecido a este, en la realidad, fue visto por Rafael o no, pero ya estaba construido y es muy probable que tuviera conocimiento de él, que es este, que es el templete de San Pietro in Montorio, que fue construido por Bramante en el año 1500, unos años antes. Como veis, es extraordinariamente similar, tiene la forma circular, la columna alta alrededor, etc. Este templete está hoy en día dentro de un monasterio franciscano, antiguo monasterio, que ya no tiene vida
monástica y que alberga hoy en día la Real Academia de las Artes Española en Roma. Los artistas españoles que estudian en Roma se alojan en este privilegiado lugar que además tiene unas vistas extraordinarias sobre la ciudad. Bueno, pues esta es una de estas primeras obras de Rafael donde, como decíamos al principio, va empezando a fraguar su estilo. En donde percibimos mayormente el estilo peculiar y particular de Rafael es sobre todo en sus Madonas. Madonas sobre las que va a trabajar ante todo en su época florentina. Viaja a Florencia en 1503, recomendado por la corte de Urbino, donde vimos que, bueno, en la zona donde nace, y es Florencia, una ciudad donde también trabaja, como vimos el otro día, Leonardo, y también lo hará Miguel Ángel. Las Madonas, si os fijáis en el rostro, son todas muy parecidas. Esta es la Madonna con Niño de 1504, esta es la Madonna del Gran Duque de 1504, se les pone el nombre bien del comitente o algo que las caracteriza porque son todas muy parecidas. Veis que el rostro es muy similar, es un rostro muy dulce, con mucha paz, mucho sosiego, y el niño también es muy similar. Después tenemos esta otra que es la Madonna con San Juan y San Nicolás de Bari. Vemos esta Sacra Conversación. Hablábamos el día que explicábamos a Frangélico que era una Sacra Conversación, esta conversación entre los santos y la Virgen María, en este caso San Juan Bautista, con ese desorden cronológico para en función catequética, ¿no? San Juan Bautista, que aparece mayor que el niño Jesús, que aparece como niño, pero es para simbolizar ese carácter suyo de precursor. Vemos cómo señala a Jesús con el dedo índice su mano derecha, como hemos visto en otras ocasiones. Y al otro lado tenemos a San Nicolás de Bari, que también explicábamos su historia cuando hablábamos de Frangélico y de aquel fresco. Tiene las 3 bolitas a sus pies, que es el símbolo de esos tres bolsas de dinero que daban las 3 jóvenes como dote para que pudieran casarse, porque no tenían dinero y que por eso es el santo que lleva regalos. Y esta otra, vemos de nuevo ese rostro tan característico de Rafael, que es conocida como la Bella Jardinera. Aparecen las amapolas, aparece en el campo. Tenemos igualmente a San Juanito, en este caso San Juanito Niño, San Juan Bautista Niño, con la vara en forma de cruz, señalando su carácter de precursor. Y vemos aquí también muy claramente 2 cosas. En primer lugar, la figura en la que está basada la composición, que es el triángulo otra vez. Siempre en Rafael, la mayor parte de sus composiciones van a responder a esta figura triangular, que de un triángulo equilátero con los 3 lados iguales en las que se insertan las figuras para dar esa sensación de equilibrio, de orden propio del Renacimiento. Y por otra parte, vemos igualmente la influencia de Leonardo. ¿Os acordáis del esfumato del que hablábamos el otro día? Esa superposición de capas blanquecinas a medida que nos acercamos al fondo para dar esa sensación de profundidad, de distancia creada por el aire que se interpone entre el primer plano y el último plano. Desde el punto de vista iconográfico habría que hablar también de la vestidura de la Virgen, que corresponde a esos 2 colores propios. Son o el rosado muy fuerte, como es en este caso casi rojo. A veces los colores se ven modificados porque es una reproducción y no es igual que verlo en directo, y el color azul. Unos colores que también aparecen en esta otra, que es la Virgen del Jilguero, en este caso la túnica más rosada, el manto azul, con las mismas características y la misma composición basada en el triángulo, en este caso más cerrado, pero la Virgen María hace de eje y después los niños se disponen para generar ese triángulo. ¿Por qué se llama la Virgen del Jilguero y por qué aparece un jilguero? La Virgen del Jilguero, porque es lo que la caracteriza. Estas Madonas no tenían título en su época, se les concede con posterioridad. Y el jilguero, si buscáis alguna imagen de un jilguero, tiene toda la cabeza, la parte delantera es roja. Entonces se ha querido ver en esto una prefiguración de la pasión de Cristo por cómo su sangre se derrama sobre su rostro en el momento de su muerte, de su crucifixión. Por eso en muchas ocasiones, no solamente con Rafael,
aparece el niño Jesús y la Virgen María y un jilguero, o bien en una jaula o bien jugando con él, por esa simbología del rostro de color rojo como prefiguración de su pasión. Esta Sagrada Familia también es de estos años florentinos y veis exactamente el mismo modo de componer. De nuevo el triángulo, los dos niveles en el paisaje, el esfumato, la progresión hacia el fondo, y como las figuras casi están rellenando un triángulo que podemos hacer visualmente o mentalmente perfectamente. De estos años es también una Madonna y una Piedad, que son muy interesantes de ver en conjunto, una al lado de la otra. Es esta Virgen de la Casa de Orleans, por una parte, y que es el anticipo de la piedad, el descendimiento. Como vemos aquí a la Virgen desmayada ante la visión de su hijo muerto, en contraste podemos... El adelante y atrás no... Todavía no lo sé. A ver. ¿Por qué voy para adelante si quiero para atrás? Bueno, pues esto os anticipo sin querer todo. A ver, pues es bonito desde el punto de vista devocional, de la fe, ver en comparación esta imagen de la Virgen, cómo le sostiene en sus brazos, aunque la Virgen sí aparece con el rostro tranquilo, el niño Jesús sí parece imaginarse cuál va a ser su destino, por así decirlo, por el rostro entristecido que tiene. Y lo podemos comparar con la imagen de este descendimiento, como ese mismo niño que descansaba confiado en los brazos de la Virgen, es este Jesús que acaba de ser descendido de la cruz, muerto por nuestros pecados, como la Virgen María en este caso ya no es esa misma que le sostenía en su regazo, sino que aparece entristecida y dolorida como una madre que ha perdido a su hijo. Bien, en esta época florentina también realiza imágenes de santos, como este San Miguel venciendo a Lucifer en 1503, este San Jorge y el dragón, que ya veíamos la historia cuando hablamos el año pasado de los santos, como San Jorge camino a una aldea, se encuentra con esa virgen a la que los lugareños tenían que sacrificar para calmar la sed del dragón, y encomendándose a Dios consigue matar a este dragón. Y esta Santa Catalina de Alejandría, que aparece con su atributo, que es la rueda. Recordemos también cómo Santa Catalina de Alejandría tenía una grandísima sabiduría, fue desafiada a poner a prueba 50 sabios, 50 filósofos, y a todos los desbancó en sus teorías y propuestas. Fue condenada al martirio por no renegar su fe. Después de sufrir distintos tipos de martirio, ser arrastrada por un carro, salir disparadas las aspas del carro, por eso se la representan con la rueda, etc. Al final tuvo que morir degollada porque no hubo castigo a acabar con la vida de esta santa, que nunca renegó eso. Bueno, pues después de estos años en Florencia, la fama de Rafael va creciendo y el propio Papa Julio II le llama para trabajar en Roma, en la propia Roma. Las primeras obras que va a realizar Rafael en Roma son las estancias vaticanas. Estas estancias, todas pintadas por Rafael en sus grandes murales, van a ser la estancia de la asignatura, que es la que vemos aquí, que se llamaba de la asignatura. Asignatura es firma en italiano, porque era el lugar donde el Papa firmaba los documentos papales importantes. Aquí tenemos el Parnaso, que es la que vemos a nuestra izquierda, y la famosa escuela de Atenas, que vemos ahí a la derecha, y en las otras dos paredes pinta la jurisprudencia, que bueno, es una escena, es un intercambio de documentos entre un papa y un emperador, y la disputa del Santísimo Sacramento, que es la que vamos a ver nosotros aquí, que es la que está justo de frente. Después pinta la sala de Heliodoro, que es esta otra que está destinada a las audiencias privadas del Papa, donde tenemos la expulsión de Heliodoro del templo, que es la que está a la izquierda, que es un pasaje del libro de los Macabeos. Después tenemos
el encuentro de San León Magno con Atila, que está con el otro, ahora lo pongo, la misa de Bolsena, que es la que acompaña aquí a la expulsión de Diodoro. Y aquí tenemos ese encuentro de San León Magno con Atila en el lado izquierdo, y la que nosotros vamos a ver, que es la liberación de San Pedro, que es la que está justo de frente. Bueno, pues la disputa del Santísimo Sacramento es esta. Estas escenas, todas las que están en esta sala, el Parnaso, la Escuela de Atenas, la disputa del Santísimo Sacramento y la escena que representa la jurisprudencia, simbolizan los tres principios fundamentales del espíritu humano, que son la verdad, la bondad y la belleza, a través de 4 capacidades del hombre también. La capacidad de la teología, de la poesía en el Parnaso, de la filosofía en la Escuela de Atenas y de la justicia en esa imagen alegórica de la jurisprudencia, con ese intercambio de documentos entre el emperador y el Papa Gregorio IX. En el caso concreto de la disputa, habría que aclarar el título. Disputa en italiano, según parece, puede significar, aparte de controversia o confrontación como en español, simplemente el compartir los pensamientos, teorías o ideas comunes respecto a un tema. En este caso no están discutiendo sobre la verdad o no, la presencia o no de Cristo en el Santísimo Sacramento, sino que todos estos personajes que aquí aparecen están compartiendo su misma visión, su misma fe de creer en la verdadera presencia de Jesús en el cuerpo sacramental. O sea que no hay realmente ninguna disputa. El título se lo debemos a Vasari, pero hay que tener en cuenta la raíz italiana del mismo. Vemos aquí también una división en la parte terrenal y la parte celestial. En la parte superior tenemos a Cristo juez enseñando las marcas de la pasión, ya vestido como con el manto blanco característico de ser Jesús resucitado, y a los lados tenemos a San Juan Bautista y a la Virgen María. En toda esta zona se representa la Santísima Trinidad, con Dios Padre bendiciendo la parte superior, sustentando la bola del mundo, y en la parte baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Después, a un lado y a otro, tenemos diversos santos que representan la Iglesia triunfante, la Iglesia celeste. Empezando por el lado derecho de... el lado... es que tanta pantalla ahí. Bueno, pues este lado de aquí tenemos en primer lugar a San Pedro. Me hacía mucha gracia cuando veía en detalle esta imagen, porque bueno, en clase la vimos montones de veces, pero si veis a Adán, que conversa con San Pedro, que está parte cruzado de piernas, o sea, está ya todo tranquilo porque Jesús ya ha bajado al Seol, ya le ha llevado al cielo, ya, pues ya todo pasó. Es que me hace gracia la postura de Adán. Pues tenemos a San Pedro, a Adán, tenemos a San Juan, tenemos al rey David, que aparece con un instrumento musical. Después tenemos a San Lorenzo, y el siguiente personaje se duda si es Salomón o Judas Macabeo. Después pasamos por el centro con la imagen de la Santísima Trinidad, la Virgen y San Juan, y al otro lado tenemos, se duda el primer personaje porque son los que no se ven muy bien si era Josué. Después tenemos a San Esteban, Moisés con las tablas de la ley, los rayos brillantes en la cabeza. Después tenemos a Santiago el Mayor, a Abraham y a San Pablo al otro extremo. Esta es la iglesia triunfante, y después tenemos debajo la iglesia peregrina. Y aquí tenemos, representando simbólicamente esta iglesia peregrina, los 4 padres de la iglesia occidental que aparecen allí al fondo. Veis a 4 personajes que están estos de aquí, que serían los 4 padres de la iglesia occidental: San Gregorio vestido de papa, que sí que tuvo dignidad de papa; San Jerónimo vestido de cardenal, aunque nunca llegó a serlo, pero ya explicamos en su día esa confusión; San Agustín y San Ambrosio. Después tenemos a Sixto IV, que fue predecesor de Julio II, que es el que encarga esta obra. Y luego hay personajes reconocibles, por ejemplo, este de aquí es Dante, tal y como aparece representado en muchos retratos que aparece su figura, en el rostro de perfil, la corona laureada como poeta. Y luego os acordáis que el día que veíamos a Fray Médico, le veíamos también retratado en este monje dominico de la esquina. Pues aquí le tenéis en la composición en conjunto. Bien, en la otra estancia, en la estancia de Heliodoro,
La pongo aquí otra vez completa. Vamos a destacar la liberación de San Pedro, que aparece aquí representada. Atiende a ese relato de los hechos cuando Herodes ha matado a Santiago, el hermano de Juan, y ve que eso gusta a los judíos. Decide apresar a algunos de los discípulos, entre ellos a San Pedro, y tenía pensado sacarlo para matarlo también para la Pascua. Pero en esa misma noche, justo antes de ese momento, un ángel aparece en la celda de San Pedro, le suelta las cadenas, le libera, saltan y burlan toda la guardia y el ángel al final desaparece y Pedro es consciente de que ha sido un ángel del Señor el que le ha liberado y prosigue con su apostolado. Pues esta escena de los hechos es lo que aparece aquí representado, que tiene un carácter simbólico, porque lo que intenta simbolizar aquí es la liberación de Roma ante la ocupación francesa por la intervención precisamente del Papa, de Julio II. ¿No? En aquella época los papas tenían también cierto poder político y intervenían en este tipo de acontecimientos, las guerras, las sucesiones, etc. La siguiente obra que vamos a ver de esta etapa romana es la Madonna de Foligno, también muy famosa. Normalmente lo que es la imagen de la Virgen solamente, pero esta es la imagen completa, es de 1511 y fue encargada por el comitente, que es el que aparece arrodillado con su santo protector, que es San Jerónimo. Si os fijáis aparece el león ahí detrás, que es el atributo de San Jerónimo. Fue una acción de gracias de este hombre que se llamaba Segismundo Conti, que fue secretario papal de Julio II, porque en Foligno, su pueblo natal, cayó un meteorito al que corresponde esa especie de arco luminoso que veis al fondo, pero no tuvo ninguna consecuencia dramática, y esto se debió a que ellos pensaban que fue por sus oraciones a la Virgen María, es decir, que atribuyen este milagro a la intercesión de la Virgen. Por eso se elige este tema como acción de gracias para colocar en su capilla privada, en un monasterio franciscano. Es por eso que aparece San Francisco de Asís arrodillado enfrente del comitente, y después tenemos, como en otras sacras conversaciones, a San Juan Bautista, que señala al niño Jesús en la parte superior. Una de las finalidades de estas sacras conversaciones, de cómo todos los personajes dirigen su mirada a la Virgen, o en este caso San Juan a nosotros, pero indicándonos a la Virgen, y teniendo en cuenta además que es un cuadro que es una acción de gracias por un milagro atribuido a la Virgen, lo que se invita al fiel es a la oración, y lo que se hace o se intenta aquí hacer patente es el poder de la oración. Todo tenía su sentido, su motivo con respecto al fiel. Otro cuadro importante de Rafael en esta época es la Virgen del Pez. En este caso, lo que aparece aquí es la Virgen María con el niño y Tobías y el ángel Rafael, porque se ha querido ver en el pez de Tobías, ese pez cuya bilis cura la ceguera de su padre Tobit, y un pez que también ayuda a que Sara, la que sería la mujer de Tobías, desaparezca sobre ella ese mal que hacía que todos sus maridos murieran la noche de bodas. Bueno, pues ese pez sanador y salvador es prefiguración veterotestamentaria del Antiguo Testamento del carácter salvador de Jesús. Por eso aparecen estas dos escenas juntas. Por otro lado, tenemos también a San Jerónimo, de nuevo con el león. ¿Por qué aparece aquí San Jerónimo? Bueno, pues porque este cuadro se pintó con el motivo de conmemorar la inclusión del libro de Tobías dentro del corpus canónico de los libros que componen la Biblia. Como San Jerónimo fue el traductor de la Biblia latín de la Vulgata, y al ser un cuadro que hace referencia a esta conmemoración, de esta inclusión, que no es otra cosa que una referencia a las Sagradas Escrituras, es por eso que se representa a San Jerónimo, para dejarlo un poco más claro. Luego os voy a poner ahora un cuadro, un fragmento de un cuadro que es archiconocido, seguramente, o a lo mejor alguno tenéis esta imagen colgada en casa, o en una carpeta, o en una estampita, o bueno. Pues estos famosos angelillos de Rafael, no sé si alguien ha visto el cuadro completo alguna vez. ¿Alguna vez habéis visto el cuadro completo? Bueno, pues
Ahí los tenemos. Este es el cuadro completo de estos angelillos, que los podemos ver en todo contexto, hasta en caja de galletas, pero realmente son dos ángeles que están contemplando a la Virgen María en la visión celestial. Y este es el cuadro completo de la famosa Madonna Sixtina, que se llama así porque aparece representado el Papa, que es la piedra papal, San Sixto II. Esta Virgen es revolucionaria porque aparece esa sacra conversación, pero en un ámbito celestial, porque aquí lo que se quiere reflejar es el poder intercesor también de los santos en el cielo para con la Virgen María, o sea, también ese carácter mediador de los santos con respecto a la propia Virgen también. La representada ahí es Santa Bárbara. Si veis al fondo aparece lo que es el inicio de una torre. Santa Bárbara fue castigada por su padre y por no renunciar a su fe a estar encerrada en una torre, y es su atributo. Y es una escena también muy curiosa por ese carácter casi teatral, con la apertura casi del telón en esos cortinajes. Bueno, pues a este cuadro de Rafael, a esta hermosísima Virgen, una de sus más famosas, pertenecen estos dos angelitos. Así que acordaos cuando veáis estos dos angelitos que no están mirando a las nubes, que están bien, pero que tienen delante de su vista la visión maravillosa y magnífica de la Santísima Virgen. Y tal como pasaba el día del Francisco, que hablamos de San Francisco, era 4 de octubre, pues hoy hablamos de Santa Cecilia y el 22 de noviembre, cosas del calendario. Aunque de la historia de Santa Cecilia ya hablábamos el día que explicábamos la iconografía de los santos, la podemos recordar. En este caso, Santa Cecilia es patrona de la música, pues casi de casualidad podríamos decir, por una mala traducción. Santa Cecilia había querido consagrar su vida a la virginidad, pero como era propio de la época, se la concierta en matrimonio. El día de su boda, según cuentan las actas martiriales, al sonar los instrumentos musicales, ella entonó un canto para pedir al Señor guardar su virginidad. La mala traducción es que instrumentos musicales, que en latín era organi, se tradujo por órgano y se creía que ella tocaba el órgano mientras cantaba, por esa mala traducción. Por eso aparece siempre con un órgano en la mano, tocándolo incluso, y es la patrona de la música. Pero ella no tocaba, sino que cantaba en ese momento. Después de casarse, habló con su esposo, que no era creyente, no tenía fe, de esta intención suya, le convirtió, los dos decidieron mantenerse vírgenes y vivir como hermanos. Y finalmente el emperador les quiso someter a la prueba de renunciar a su fe, ninguno de los dos lo hizo y murieron mártires. Bien, en este caso, Santa Cecilia fue encarnada por una mujer que es beata hoy en día, que es Serena de Orioli, que tenía una grandísima devoción a Santa Cecilia y conservaba incluso una reliquia de sus huesos. Y era para su capilla privada, que estaba dedicada a Santa Cecilia, que estaba situada en un monasterio agustino, cuya titularidad corresponde a San Pablo. Por eso San Pablo aparece representado por la titularidad del monasterio y aparece San Agustín al fondo con el báculo cardenalicio porque, de obispo, porque era un monasterio agustino. Después tenemos ahí a San Juan Evangelista y también tenemos a María Magdalena acompañando esta escena. He recogido una descripción, en este caso muy curiosa, que he encontrado preparando la sesión, que pertenece a un poeta inglés de la época del romanticismo que describe esta pintura y dice así: la figura central, Santa Cecilia, aparece, bueno, este poeta es el hermano de la autora de Frankenstein, para que le situéis un poco. La figura central, Santa Cecilia, aparece arrogada en una actitud reflejo de la mente del pintor cuando pensó este cuadro. Sus ojos profundos, oscuros y elocuentes se elevan. Su cabello castaño le resbala sobre la frente. Sostiene un órgano en sus manos. Su rostro, por así decir, se ve sosegado por la profundidad de su pasión y éxtasis, y aparece penetrado por una cálida y radiante luz de vida. Está escuchando la música del cielo. Yo imagino que acaba de cantar, porque las 4 figuras que la rodean evidentemente apuntan por sus actitudes hacia ella, especialmente San Juan, que con un gesto tierno pero apasionado
Inclina su rostro hacia ella, lávido por la profundidad de la emoción. A sus pies se encuentran varios instrumentos de música rotos y sin cuerda. ¿A qué se debe? Esta es la descripción de este poeta. ¿A qué se debe que aparezcan los instrumentos rotos en la parte inferior y ella mirando hacia la parte celestial? Es una cuestión de preferencias, es decir, ella renuncia a los placeres del mundo, los placeres de la tierra, lo que ofrece la vida terrenal, en favor de la música celestial, es decir, su preferencia por el cielo frente a la vida que ofrece el mundo. Eso es lo que simboliza el contraste entre el coro angélico de la parte superior y los instrumentos rotos en la parte inferior. Es lo que han querido ver los expertos. Por otra parte, San Pablo sostiene un trozo de papel en donde se ha leído Ad Corinthians, es decir, hace referencia a la carta a los Corintios, y se ha pensado que posiblemente a la segunda de Corintios 12, del 2 al 4, donde San Pablo habla de su propia experiencia extática. Llamémoslo de alguna manera que pueda asemejarse a esta visión celestial de Santa Cecilia, que dice: sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Es una similitud entre esta parte de la Sagrada Escritura y la visión que está teniendo en este momento Santa Cecilia. Bueno, pues queda aquí este pequeño homenaje rafaelesco a la patrona del día de hoy. Y vamos a ver el último cuadro que pintó Rafael en vida. Seguramente fuera el último cuadro, lo último que viera, lo tenía delante de su cama cuando murió, porque apenas había terminado de pintarlo antes de su muerte en 1520. Este cuadro, que representa la transfiguración de Jesús, simultaneado con otra escena evangélica que ahora explicaremos, fue encargado por el arzobispo Giulio de Medici, sobrino del Papa León X, y representa en la parte superior la escena de la transfiguración que todos conocemos, y en la parte inferior aparece el relato inmediatamente posterior, que aparece también en todos los evangelios sinópticos. Después de la transfiguración, cuando regresan donde está la gente, nos dice así el evangelio cogido de los 4 de Marcos lo siguiente, que es a lo que corresponde la parte inferior. De nuevo vemos la división en dos escenarios, el cielo y la tierra, de forma muy marcada en Rafael. Dice: al llegar donde los discípulos, vio a mucha gente que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar los dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él les responde: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo: desde niño, y muchas veces le he arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió. Cuando Jesús entró en la casa, le preguntaban en privado a sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Les dijo: esta clase con nada puede ser arrojado sino con la oración. Pues es de nuevo esta escena simultánea una puesta en valor de la oración para los fieles que contemplaran la imagen. También podemos pensar en ese momento de la transfiguración en que San Pedro le dice al Señor
que bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, pero en ese momento todo vuelve a la normalidad y tienen que volver a bajar, precisamente para que esa contemplación de Jesús que podemos equiparar nosotros a los momentos de oración, tiene que ponerse por obra, tiene que estar sostenida por una gran fe y por una gran insistencia para que luego después esos actos de fe sostenidos por la oración tengan el efecto que han de tener, como sucede con el endemoniado. Jesús mismo lo dice. Estos solo salen con mucha oración y les echa en cara su falta de fe. Es toda una lección de orden teológico muy interesante que nos ayuda a volver a ver cómo estos cuadros, que nos llaman la atención por su belleza, encierran mucho más de lo que parece y cómo están destinados a hablarnos en sentido para nuestra fe con mucha hondura y profundidad, no solamente desde el punto de vista artístico. Bueno, pues esta es muy brevemente la obra más importante de Rafael. Llegamos al momento del examen. Pero bueno, os adelanto que el examen va a ser cortito también, que luego tengo que enseñaros una cosita muy especial. Entonces, pongo primero la imagen y luego saco al voluntario para que vayáis pensando. Saco al voluntario. Nunca deja de ser voluntario. Como luego nadie se anima. Bueno, pues este es el cuadro que va a ser objeto del examen de hoy, que es la Virgen de la Silla. Y esta es de 1513-1514. Entonces, no sé, a ver, ¿alguien se atreve a decir qué le llama la atención? Puede empezar por qué ve y luego qué llama la atención. Respecto a lo que hemos visto hasta ahora en la obra de Rafael, que no hay triángulo. No hay triángulo, muy bien. Y en sustitución de eso, ¿qué es lo que vemos? ¿Es un espacio amplio como los paisajes que hemos visto? No, están como más tomaditos ahí. Sí, está como más recogido, no es así. La mano de aquel niño sí llama la atención. El niño está vestido. El niño está vestido. Los colores que llevan la Virgen. También, eso es interesante porque va vestida de campesina, como una campesina de la época. Cuentan la historia que Rafael vio a una de estas campesinas con un rostro tan angelical que le recordó a la Virgen María y decidió utilizar su ropaje para pintar a la Virgen en este cuadro. Pues, ¿alguna cosa más? O sea, que la Virgen nos mira así como diciendo, estoy aquí. Sí, las otras no nos miraban. Esta está como... Esta sí. La cara parece diferente que las otras Sí. imágenes. Esta lo ha hecho como más real. Sí. La otra era más idealizada y esto es más real. Aquí es la pierna del niño. Sí. Pues está gordito. Todos estaban muy rollos. Sí, llevaba En la leche de la Virgen que era tu Que era muy buena, ¿no? Y así salió. Grandote. Los niños, bueno, todos, o sea, el niño y los que parecen, San Juanito. sí, parecen como el del cuadro de antes, o de los dos ángeles. Tienen más o menos la misma mirada. Sí. Pues si hacemos recapitulación de todo lo que habéis dicho, tenemos que ha desaparecido el triángulo y el espacio es mucho más constreñido. La Virgen parece no que se agache tanto a acariciar con su mejilla al niño como que no cabe en el cuadro. No hay espacio de fondo, no hay amplitud, no podemos expandir nuestra mirada hacia el fondo. Las figuras aparecen cortadas, no aparecen completas, como hemos visto anteriormente. Es un fondo oscuro, la Virgen es mucho más realista, han desaparecido los colores canónicos de su iconografía y es un traje de campesina que también contribuye a ese realismo. ¿Os acordáis que hablábamos con la última obra de Leonardo, que era el San Juan Bautista, de un incipiente manierismo que va a ser el estilo transitorio entre el Renacimiento y el Barroco? Pues este cuadro de Rafael acusa
muchas de esas notas propias del manierismo, es decir, espacios más pequeños, los fondos oscuros, los contrastes lumínicos fuertes, ese fondo oscuro y los planos primeros muy iluminados, los espacios pequeños donde los personajes parecen no caber o tienen posturas algo más complicadas. Vemos el niño que tiene el codo metido debajo de la Virgen y aparece su codo en lo que se llama escorzo, es cuando un miembro del cuerpo aparece en perspectiva hacia el fondo. Todas estas notas que vamos viendo anunciadas el otro día en Leonardo y hoy en Rafael son las que van a ir determinando, configurando esa estética del estilo posterior, que es el del manierismo. Esto nos ayuda a ver también cómo los estilos no surgen de pronto, sino cómo los artistas tienen una evolución, ¿no? Veíamos también el otro día Leonardo esas primeras vírgenes, la del clavel y luego las últimas. Ellos mismos tienen una evolución y el arte que se desarrolla en su propia época también. Entonces es toda la historia del arte es tiene sus puntos de transición y su evolución. Pero está muy bien valorar estas características en los pintores para comprender mejor o aprender a preguntarnos por qué se suceden estos cambios, cosa que veremos cuando acabemos el Renacimiento y entremos en el barroco.